5 años con su pareja y de repente descubre que hubo una infidelidad. Su primer pensamiento es, ella me destrozó la vida. O sea, todo el dolor es algo que le hicieron. O algo más del día a día. El coraje en el tráfico cuando alguien se te cierra. Sientes que te arruinaron el momento, ¿no? Son esos ratos donde parece que no tenemos nada de control. Pero aquí viene la pregunta interesante que vamos a explorar hoy. ¿Qué tal si la forma en que contamos estas historias, las palabras que usamos, pudiera cambiar pues radicalmente cómo lo vivimos? ¿Y si eso nos devolviera el volante? De eso va nuestra plática hoy. Vamos a ver cómo soltar ese papel de víctima. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, este poder increíble del lenguaje y la perspectiva para darle forma a nuestra realidad. Luego, vamos a desenredar esa confusión común entre responsabilidad y culpa. Es una diferencia bien importante. También cómo manejar nuestra atención, que es un recurso limitadísimo, y cómo darle la vuelta a las críticas o ataques. Y claro, al final vamos a ver pasos prácticos, cosas concretas para llevar esto a la vida real. ¿Listos para entrarle? Perfecto. Arranquemos con el lenguaje. Es fascinante cómo las palabras no solo describen, sino que construyen nuestra experiencia. Y hay una distinción que sale una y otra vez. La diferencia entre hablar desde el me hicieron, me pasó, me dejaron, y hablar desde el yo decido, yo elijo, yo sigo. Y justo ese cambio, que podría parecer solo de palabras, tiene un impacto psicológico enorme, la verdad. Usar el me nos pone en automático en un lugar pasivo. Es como entregar el control a cosas de afuera. Como decía una fuente, nos volvemos como hojitas que mueve el viento. Al cambiar conscientemente al yo, pues reclamamos nuestra capacidad de actuar, nuestro poder personal. Transformar me hicieron enojar en yo decidí enojarme ante esto y ahora yo decido cómo calmarme. Pasar de me trataron mal a yo permití un trato que no merecía. Y ahora yo elijo poner un límite o irme. Es un giro que te regresa al asiento del conductor, aunque el camino esté difícil. Entiendo la lógica, pero, a ver, ¿no suena a veces como un poco forzado? Quitar el me, decir mi pareja engañó, en vez de mi pareja me engañó. Sí, te da distancia, te permite ver el hecho, pero en el momento con el dolor a todo lo que da, ¿de verdad se siente como una elección el enojo o la tristeza? ¿No es casi automático? Esa es una excelente observación, porque toca justo la dificultad de aplicarlo en el momento, en caliente. Claro que la reacción emocional inicial es fuerte y muchas veces automática, pero el ejercicio del lenguaje no busca negar esa primera emoción, sino cambiar lo que viene después. Reconocer la emoción, estoy sintiendo un coraje enorme porque mi pareja engañó, es el primer paso, claro. El segundo, que se facilita con el cambio de lenguaje, es decidir qué hacer con ese coraje. ¿Me quedo ahí atorado, repitiéndome lo hizo, dándole todo el poder al otro? ¿O reconozco mi enojo y elijo usarlo para tener una conversación difícil, para poner límites, para buscar ayuda, para tomar decisiones sobre la relación? Ahí, justo ahí, está el poder del yo elijo. Es pasar de ser el efecto de lo que hizo el otro a ser la causa de tu propia respuesta. Entendido. Es como ese cambio de historia no es me dejaron, es sigo. No niega lo que pasó, pero cambia el foco hacia tu propia capacidad de seguir adelante, ¿no? Exactamente. Ser curador de tu vida es elegir activamente qué historias te cuentas sobre lo que te pasa, qué significado les das. Como un curador de museo elige qué piezas mostrar y cómo para contar una historia específica. No se trata de inventar o negar la realidad. Reconoce lo difícil, pero elige una narrativa donde él sigue siendo protagonista, actuando a pesar de... El lenguaje es la herramienta principal para esa curaduría personal. Así que el primer gran punto es este. Cambiar conscientemente de me pasa a yo elijo cómo responder no es negar el dolor. Es reclamar el poder sobre tu historia y tu siguiente paso. Ok. Y eso nos lleva directo a la siguiente confusión importante, la diferencia entre responsabilidad y culpa. Si empiezo a decir yo elijo o yo decido, entonces ahora soy culpable de todo lo malo que pasa. Volviendo a Juan, si él empieza a trabajar en su respuesta, ¿significa que él tuvo la culpa de la infidelidad? Eso no suena justo. Totalmente. Y es súper importante aclarar eso. Culpable es quien comete la falta, quien tiene la culpa de algo específico. Responsable, en cambio, es quien está obligado a responder por algo o alguien. Es hacerse cargo de la respuesta ante una situación. El ejemplo que usa es muy claro. Si encuentras un bebé abandonado en tu puerta, obvio no eres culpable de que esté ahí, pero desde que lo encuentras, eres responsable de qué haces. ¿Llamas a alguien?
¿No haces nada? ¿Lo ayudas? Cada cosa que hagas o no hagas tiene consecuencias, y tú eres responsable de esa elección. En el caso de Juan, él no es culpable de la decisión de la pareja, pero sí es responsable de cómo elige responder él, qué piensa, qué siente a largo plazo, qué decisiones toma sobre su vida. Me ayuda mucho esa analogía de las cartas de Mark Manson, que también citan. La vida te da cartas. Algunas son malas, la verdad, una enfermedad, una traición, una pérdida. No las elegiste, no eres culpable de tenerlas, pero el juego, tu vida, depende de cómo juegas esa mano. Esa es la responsabilidad. ¿Qué hago yo con estas cartas que me tocaron? ¿Me quedo ahí lamentándome o busco la mejor jugada posible con lo que hay? Exacto. Y esto se conecta con la visión de Mauricio Wentrab sobre las relaciones adultas. Él dice que rara vez hay una víctima 100% pasiva y un victimario 100% activo. Casi siempre hay una coconstrucción, como un 50-50 en la dinámica, aunque no en la culpa del evento inicial. Siempre hay algo, aunque sea chiquito, que está en nuestro poder, en nuestro 50%. Cómo hablamos, qué límites ponemos o no, qué esperamos, cómo reaccionamos. Odín Dupeirón lo dice distinto. No controlas lo de afuera, pero siempre controlas tu actitud y tu reacción. La responsabilidad final, como dice Mamoliti, es sobre nuestra propia búsqueda de estar bien. Chance otros son culpables de hacernos daño, pero la responsabilidad de sanar y construir nuestra felicidad sigue siendo nuestra. Nadie más lo puede hacer. El segundo punto clave entonces, responsabilidad no es culpa por lo que pasó, es poder sobre tu respuesta y tu futuro. Es hacerte cargo de jugar tus cartas, las que sean. Hablemos ahora de otro recurso clave que mencionan. La atención. El material de Reclaim Your Power lo dice muy directo. Atención es igual a energía. Donde pones tu atención, ahí se va tu energía vital. Es como regar una planta. Lo que riegas crece, lo que dejas de regar, pues se seca. Es una metáfora bien poderosa, sí. Implica que la atención no es algo que nomás prestamos, sino un recurso activo, limitado y súper valioso que debemos dirigir con intención. El mantra que proponen, no te doy mi atención, me la doy a mí, es como una declaración de independencia personal sobre ese recurso. Significa decidir a qué o a quién le vamos a dedicar ese flujo de energía mental y emocional. La pregunta práctica es, ¿cómo usamos esto para no quedarnos atorados en la negatividad, en problemas que no son nuestros o en lamentarnos por cosas que no podemos controlar? Y la conexión que me parece más interesante es cómo manejar la atención nos puede ayudar con algo tan difícil como las críticas o hasta los ataques personales. Tutti Furlan da una perspectiva que, híjole, desarma bastante. Dice que muchas veces la persona que critica o ataca no lo hace tanto en contra nuestra, sino a favor de sí misma. O sea, su acción viene de su propio dolor, sus inseguridades, sus heridas. Exacto. Y entender eso puede cambiar todo. Si logramos ver la crítica no como una verdad absoluta sobre nosotros, sino como un reflejo del mundo interno del otro. Como dice Marta de Baile, quien critica destructivamente a menudo muestra su propia falta de propósito, o como explica Tutti Furlan, actúan desde sus carencias. Entonces podemos empezar a no tomárnoslo tan personal. Y esto es clave. No significa aguantar malos tratos, ¿eh? Los límites son necesarios. Lo que cambia es nuestra respuesta por dentro. En lugar de brincar a defendernos o sentirnos heridos, podemos dar un paso atrás y pensar, ¿esto que dice esta persona habla más de mí o de su situación, de su dolor? Esa distancia nos deja elegir una respuesta más consciente. Chance ignorar, chance responder con calma, poner un límite firme, quizás hasta sentir compasión, entender de dónde viene, como dice Furlan, pero sin tragarnos el veneno. Y como añade Odín, a veces una crítica con buena intención puede ser útil, una info valiosa. Pero lograr esa distancia en el momento, requiere práctica. Se dice fácil, pero cuando te pegan donde duele, la reacción es defenderse o hundirse. Sin duda, requiere entrenar ese músculo. Y parte de ese entrenamiento es justo la gestión consciente de la atención. Si yo decido activamente que mi energía y mi foco está en mis metas, en mi bienestar, en construir mi vida. Entonces la opinión o el ataque de alguien que claramente viene de su propia negatividad tiene menos chance de entrar y afectar. Es como poner un filtro. No es ser inmune, pero sí tener más capacidad de decidir cuánto peso le das. Por lo tanto, el tercer punto clave sería, tu atención es tu energía más valiosa. Dirigirla conscientemente a tu crecimiento te protege de fugas y te permite ver las críticas como información,
no como sentencias. Todo esto nos lleva a la acción. Hablamos de cambiar el lenguaje, entender la responsabilidad, manejar la atención. Suena bien, pero ¿cómo se hace en el día a día? ¿Cómo se empieza a romper de verdad ese patrón de sentirse víctima? Porque quedarse en la teoría, pues es otra forma de no hacer nada. Totalmente de acuerdo. La teoría sin práctica no sirve de mucho. Por suerte, las fuentes que vimos son bien concretas y dan ejercicios prácticos. ¿Podemos listar algunos? 1. El cambio activo del lenguaje. No solo entenderlo, practicarlo, cacharte diciendo me y reformular a yo decido, yo elijo. Escribirlo al principio ayuda. 2. El cambio de pregunta clave. Cuando pase algo difícil, en lugar del ¿por qué a mí?, forzarte a preguntar qué parte de esto sí puedo controlar yo o qué acción diferente puedo tomar ahora. Es un ejercicio central de Mammoliti. 3. La auditoría de la atención. Como dice Reclaim Your Power, identificar cosas específicas, chance 3 personas, situaciones que sientes que te roban energía sin necesidad, y decidir activamente redirigir esa atención. Por ejemplo, voy a dejar de ver las redes de X persona que me hacen sentir mal y usaré ese tiempo para leer algo que me interese. Es un acto concreto de recuperar poder. Y 4. Empezar por lo chiquito. Mammoliti sugiere algo bien útil. Practicar asumir responsabilidad en cosas pequeñas, donde no te juegas tanto. Híjole, me equivoqué con la receta. Elegí esta película y estuvo malísima. Aceptar esos pequeños errores como elecciones propias entrena el músculo para los retos más grandes. Me gusta eso de empezar por lo pequeño. Y conecta con algo que dice Marta de Baile. El victimismo es pasivo por naturaleza. Es esperar que el mundo cambie o que alguien te rescate. La acción, por mínima que sea, es lo contrario. Cada vez que actúas, que decides y haces algo, construyes un poquito de confianza en ti mismo, de sentirte capaz. Y eso alimenta la autoestima mucho más que cualquier consuelo externo. Claro, como ella dice, a menudo implica salir de lo cómodo, aguantar la ansiedad de lo nuevo. Y entrarle a la acción. Odin Dupeyron lo ve muy gráfico. El victimismo puede ser un pasillo que cruzas, pero no un cuarto donde te quedas a vivir. La clave es siempre preguntarte, ¿qué sigue? ¿Cuál es el próximo paso? Y esto nos lleva a una idea clave de Mammoliti. La felicidad no es que no haya problemas, siempre va a haber. La verdadera habilidad, y chance hasta algo que da satisfacción, es desarrollar la capacidad de resolverlos. Encontrar incluso problemas que disfrutamos resolver, los que nos hacen crecer. El último punto práctico es: la acción deliberada, por pequeña que sea, es el antídoto contra la pasividad de la víctima. Empieza hoy con algo concreto y construyo desde ahí tu capacidad de respuesta. Ha sido una exploración intensa, pero, la verdad, muy clara. Si resumimos, vimos cómo nuestro lenguaje, lo que nos decimos y decimos, no es cualquier cosa, sino una herramienta poderosa para tomar las riendas. Diferenciamos responsabilidad, nuestro poder de responder, de culpa, la falta original. Destacamos lo crítico que es dirigir nuestra atención como energía vital, sobre todo ante lo negativo o las críticas. Y aterrizamos en que se necesita acción concreta para romper ese círculo de pasividad. El hilo conductor de todo esto es la elección constante que tenemos. En cada momento difícil podemos irnos hacia la víctima, soltar el poder, enfocarnos en lo que nos hicieron, esperar que algo externo cambie, o podemos elegir ser protagonistas, o sea, asumir la responsabilidad de nuestra respuesta, dirigir nuestra atención, tomar acciones, aunque sean chiquitas. Como cierre a esta parte, me resuena mucho el mantra de Reclaim Your Power. Yo tengo el poder, yo tengo el control. Yo elijo dónde pongo mi atención. Y para dejar una última idea ahí, flotando, una reflexión que conecta varias cosas. Si aceptamos, como sugieren Furlan y Dupeyron, que mucho de lo que hacen otros y nos lastima, críticas, ataques, viene de sus broncas, sus heridas, sus límites, ¿qué pasaría si aplicamos esa misma lógica hacia nosotros mismos? O sea, cuando nos sentimos atacados o menospreciados, ¿cómo el darnos cuenta de nuestro propio estado interno en ese momento, qué inseguridades se nos prendieron, qué miedos, qué expectativas no se cumplieron, podría darnos la clave para no reaccionar en automático, para elegir una respuesta más sabia, más constructiva y, sobre todo, que cuide más nuestro propio bienestar? Ahí se queda la pregunta, para seguirle pensando después de esta plática.